Muy buenas tardes, compañeros y compañeras APSINAS. Bienvenidos a un programa más de Asesoría a su alcance. Hoy con el tema sobre el convenio 190 de la OIT, que es el convenio sobre la violencia y el acoso para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Todo un hito histórico para la clase trabajadora en Costa Rica. Bienvenidos y espero que disfruten y tengan información de primera mano en este programa. Muy buenas tardes, claro que sí, compañeras, decirle a nuestra afiliación que estamos celebrando, realmente celebrando este convenio, la ratificación de un convenio que sin duda es un avance histórico para Costa Rica y que en materia laboral, ya que según lo dispuesto en este convenio, el Estado debe diseñar políticas públicas y realizar reformas legales para prevenir, atender y sancionar estas conductas en los sectores públicos y privados, formales e informales. Cobra una especial importancia para nosotros porque ha sido una lucha sindical de muchísimos años y estamos muy orgullosos. Como todo texto legal es un texto complejo, pero que es importantísimo que nosotros los afiliados estemos informados y tener en cuenta que aquí hay un tema de género muy importante que vamos a retomar en este programa y que es fundamental que todas estemos muy atentas. Para dar inicio a este programa quiero darle la bienvenida a las compañeras Vivian Chávez Chinchilla, quien es la presidenta de APSE que está hoy con nosotros, y también a Iliana Vega Montero, que es asesora legal de la organización. Nada más y nada menos, quienes nos van a hablar sobre esta realidad, esta ratificación de este convenio. Y bueno, para dar como un enfoque general, vamos a ver un videíto. ¿Por qué es importante que los países ratifiquen el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo? Ahora podemos poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en América Latina. En junio de 2019, la Conferencia Internacional del Trabajo dijo alto a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo mediante la adopción de una herramienta internacional innovadora y poderosa, el Convenio 190 y la Recomendación 206. Este nuevo convenio protege a todas las trabajadoras y trabajadores independientemente de su estado contractual, pasantes, aprendices, personas en formación, trabajadores y trabajadoras cuyo empleo ha terminado, personas voluntarias y solicitantes de empleo. El convenio puede cambiar nuestras vidas. Tiene un fuerte enfoque en la violencia de género. Las mujeres se ven desproporcionadamente más afectadas por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Abarca todos los sectores: público, privado, rural y urbano, y de la economía formal e informal. Su alcance es el mundo del trabajo, que abarca más que solo el lugar físico de trabajo. El convenio 190 no deja a nadie de lado. ¿Por qué es importante el convenio 190? La violencia y el acoso en el mundo del trabajo ya no serán tolerados. Es la primera norma internacional que tiene por objetivo poner fin a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo. Reconoce que todas y todos tienen derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. El convenio cubrirá algunas lagunas existentes en la legislación nacional. Todos nosotros en el mundo del trabajo, gobiernos, empleadores, trabajadoras y trabajadores, tenemos un papel que desempeñar para proporcionar y mantener una cultura laboral basada en el respeto mutuo y la dignidad. El convenio cambia actitudes y promueve la igualdad. Los países deberán adoptar una legislación que garantice el derecho a la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluidas las mujeres, las personas migrantes, las personas con discapacidad y aquellas con identidades múltiples vinculadas a la raza, etnia, condición indígena, orientación sexual e identidad de género. Esta es nuestra herramienta y debemos usarla. Según el convenio, la violencia y el acoso por motivos de género, incluida la violencia doméstica, deben integrarse en la seguridad y la salud en el trabajo. Los empleadores deben tomar medidas y desarrollar políticas en el lugar de trabajo, en consulta con los sindicatos para prevenir y mitigar la violencia y el acoso. Obliga a los estados a proporcionar a los sindicatos recursos y capacitación sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género. ¿Qué pueden hacer los sindicatos? Sensibilizar y brindar educación a nuestros miembros y a la sociedad en general. Llevar a cabo campañas para la ratificación del Convenio 190 en cada país.
movilizar en torno al tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Crear alianzas con otros sindicatos, centrales sindicales y organismos no gubernamentales, especialmente grupos pro derecho de las mujeres, para ayudar a eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Desarrollar estructuras para abogar por la ratificación. Hagamos campaña por la ratificación del Convenio 190 de la OIT para poner fin a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en América Latina y el mundo. Bueno, y es que este video que deja muy claro la generalidad de este convenio nos motiva para luchar por una ratificación que hoy celebramos aquí, que hoy celebramos en Costa Rica, gracias a que el miércoles 20 de agosto se aprobó en la Asamblea Legislativa la ratificación del convenio 190 de la OIT con 31 votos a favor. Y por eso es que hoy, Ileana, tal vez para empezar y con todo el propósito de que nuestra afiliación esté muy bien informada, vamos a empezar explicando un poco qué es la OIT, ¿verdad? Claro, tanto que se oye hablar. Así y el convenio es, 190 de eso. la OIT. Sí, bueno, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Bueno, la OIT significa Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es interesantísimo porque se creó como parte del Tratado de Versalles en el año 1919. Recordemos que con ese Tratado de Versalles se puso fin a la Primera Guerra Mundial, y como parte de ese tratado se dio la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿Qué es la OIT? Bueno, la OIT es una agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas, que es la única instancia o agencia especializada que está compuesta por tres partes. Es una integración tripartita. Por un lado están los gobiernos, las organizaciones de empleadores o empleadoras y las organizaciones de los trabajadores. Y esta instancia tripartita, con esa integración, ahí en ese seno se toman todas las políticas y programas o convenios que van a aplicarse de forma internacional, de manera que es una instancia valiosísima, ¿verdad? Para esos efectos. Y que en el caso del convenio 190, ¿verdad? Muy lamentable, ¿verdad? Porque el convenio 190, como vimos ya en el video, el convenio 190 se aprueba en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del año 2019, el convenio 190 se adopta ahí en esa conferencia en el 2019, de hecho se estaba celebrando 100 años de la OIT, ¿verdad? Pero la delegación de Costa Rica, no toda la delegación de los empleadores, porque recordemos que a la conferencia va gobierno, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. La representación de los trabajadores en el año 2019 no quiso firmar por parte de Costa Rica la adopción del convenio 190. O sea, eso es una vergüenza que esa instancia de empleadores no lo haya acordado, no lo haya aprobado, y por eso es que todavía a la fecha, desde el 2019 al 2025, que fue adoptado, ratificado por nuestro país, han pasado 6 años desde que se aprobó en la conferencia de la OIT, pero bueno, no importa, afortunadamente ya se logró, ¿verdad? Pero sí es necesario conocer un poco esa historia, esa génesis. Máxime, en Costa Rica, bueno, y en varios países del mundo no existía ninguna norma, ¿verdad? Ninguna ley o ninguna norma que obligara a tomar políticas y medidas contra el acoso laboral, ¿verdad? Entonces, con mucho más razón es de lamentar, ¿verdad? Esa tardanza o que hayan pasado esa cantidad de años, pero bueno. Así es. Lo tenemos que lamentar, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo podemos celebrar también. Y también tenemos que reconocer que esta ratificación es producto de la lucha de los sindicatos y de las organizaciones sociales que han estado presionando para esta ratificación. Bueno, eso es importantísimo lo que estás diciendo, porque efectivamente a quien hay que agradecerle la adopción del convenio 190 es a la parte sindical, a las organizaciones de empleadores, porque tal y como lo dicen ahorita, este convenio fue producto de una lucha sindical intensa allá en Ginebra, en la Conferencia Internacional de la OIT. Es gracias a las organizaciones de trabajadores que se logra,
impulsar este convenio 190, y es que vean qué interesante, si ustedes leen el preámbulo de este bellísimo convenio 190, si vemos el preámbulo, o lo que llamamos la exposición de motivos que llevaron a adoptar este convenio, es porque después de análisis a nivel internacional del mundo del trabajo, se logra reconocer en la OIT que el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluida por supuesto la violencia por razón de género. Se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo puede constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que esta violencia representa una amenaza para la igualdad de oportunidades, inaceptable e incompatible con el trabajo decente. Se reconoce que la cultura del trabajo debe estar basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser humano. Se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud física, psicológica y sexual de las personas en su dignidad y en su entorno familiar y social. Se reconoce que la violencia y el acoso también afectan a la calidad de los servicios públicos y privados, y que puede impedir que en particular las mujeres accedan al mercado de trabajo o permanezcan en él o progresen profesionalmente. Esto es fundamental. Se consideró que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas o centros de trabajo sostenibles. Se reconoció que la violencia y el acoso por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Por eso se requiere de una adopción de un enfoque inclusivo e integrado. Todas estas consideraciones, porque el preámbulo es bellísimo, les invito a leerlo, es lo que se analizó en la conferencia de la OIT y la lucha sindical que se dio, y se llegó a la conclusión que todas estas proposiciones que hemos leído revisten tal importancia que debe estar contenida en un convenio internacional. Vean qué belleza, y es que hoy temprano yo hablaba con Norita, o sea, no es sino hasta el 2019 en que a nivel internacional se emprende esa acción internacional de reconocer que efectivamente en el mundo del trabajo hay violencia y acoso, y que eso es una violación de derechos humanos, y entonces se recoge ese sentir internacional y se le da cara de convenio, ¿verdad? Que por eso es que es valiosísimo esto que ha hecho Costa Rica de ratificarlo, y ahora claro, el gobierno al haberlo ratificado se compromete definitivamente, queda comprometidísimo a erradicar y garantizar ambientes de trabajo libres de acoso y de violencia. A mí me parece súper importante lo que está mencionando y explicando Ileana, en vista de que muchas veces los medios, ¿verdad?, dan a conocer que hay una cantidad enorme de incapacidades en diferentes centros de trabajo, que en el MEP, ¿verdad?, nos llueve mucho, muchas veces porque hay muchas incapacidades, pero ¿qué está pasando? O sea, no se preguntan qué hay detrás de eso. Nosotros como sindicato tenemos diariamente denuncias, ¿verdad?, sobre diferentes conductas que podrían considerarse como acoso laboral, ¿verdad? Entonces hay que tener en consideración que cuando hay una situación de salud ocupacional que se muestra de alguna forma negativa, hay algo detrás que podría estar siendo producto del acoso laboral en los centros de trabajo. Y es importantísimo esto que menciona Vivian, porque es un riesgo laboral. Efectivamente, así el convenio lo retoma, ¿verdad? Sí, se retoma. Y hacemos un esfuerzo a través de esta gran sombrilla que se llama el convenio 109 de la OIT. 190. 109, perdón, de la OIT. 90. 190 de la OIT. Esta gran sombrilla que nos permite hacer una modificación, un cuestionamiento de la cultura de normalización de la violencia, que calladitas más bonitas muchas veces nos lleva a aceptar situaciones como normales que no lo son. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? O sea, ¿qué implica esta ratificación? Ya nos dijiste que el Estado tiene que asumir algunas funciones, pero ¿qué implica en otras áreas? Bueno, que al haberse ratificado el pasado 20 de agosto, este convenio internacional, ahora resta que una vez que se dio la aprobación en la Asamblea Legislativa, ahora pasa al Poder Ejecutivo para que sea enviado a su publicación en la Gaceta. No es sino hasta que se publique en la Gaceta que ya se convierte en ley, ¿verdad?, como parte del ordenamiento jurídico nacional, con una
jerarquía superior a las leyes nacionales, pero hasta que se publique en la Gaceta entra en plena vigencia y obligatoriedad de su aplicación. Esperemos que eso sea pronto, porque una vez que ya se publique en la Gaceta, ahí sí que definitivamente ya se constituye un marco jurídico vinculante, ¿verdad?, para el gobierno y para el sector público y para el sector privado. Y que requiere además de una voluntad política para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Total. Entre los aspectos fundamentales están los alcances de este convenio, que ya nos lo planteaba el video, pero que nos presenta algunas diferencias. Entonces, tal vez si nos hablas un poco de esos alcances que tiene el convenio. Claro, es muy importante recordar, ¿verdad?, que todos ustedes, compañeros y compañeras, saben que el pasado marzo de este año, en el Ministerio de Educación Pública se aprobó o se emitió, se promulgó, por decirlo así, el reglamento contra el acoso laboral para los empleados o empleadas del Ministerio de Educación Pública, para todo el sector del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, ahora, a la luz de esta ratificación del convenio 190, pues necesitamos revisar, ¿verdad? Bueno, aquí está Vivian, que ella es la que al final nos puede hablar de eso. Necesitamos de nuevo revisar todo ese reglamento que se aprobó en el MEP, porque toda normativa nacional que se haya emitido antes de esa ratificación ahora debe adaptarse, más bien es la palabra, al convenio 190. Por eso ese reglamento que emitió el MEP, ahora vamos a ver en qué se opone el convenio o en qué debe ajustarse a ese convenio internacional. Entonces, cuando vamos a ver ahora cuáles son los alcances del convenio. Este es un ejemplo de eso. Vamos a ver si a las personas a las que aplica el convenio, ¿verdad?, es lo mismo que está en el reglamento del MEP o en el reglamento que tengan algunas instituciones públicas del país, ¿verdad? Porque es importante eso, adaptarlo ahora sí. Y entonces si podemos ver ahí en pantalla, no sé si querías decir algo. Sí, tal vez antes de lo que ibas a mencionar, Ili, también es importante, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, ese camino que hubo, no solamente, bueno, ya explicó Ili el proceso con el convenio 190, ¿verdad?, pero sí es muy importante reconocer que también para llegar a este reglamento contra el acoso laboral en el MEP, también hubo un trabajo detrás, de la mano con compañeras muy activas desde las bases, en donde desde la organización impulsamos, exigimos, ¿verdad?, no solamente que se diera el reglamento como tal, sino que se adaptara a una serie de observaciones hechas por la asesoría legal, por nuestros compañeros de los diferentes departamentos, los compañeros abogados de APSE, y sino que también en que se echara a andar lo más pronto posible, ¿verdad?, luego de la creación y ya del consenso de esto. Importantísimo, como dice Ileana, ¿verdad?, que hagamos esa revisión, que hagamos ese cotejo, ¿verdad?, para ver si le hace falta todavía más a ese reglamento. Por dicha podemos contar en este momento con él, pero bueno, tenemos una herramienta súper poderosa ahora como es este convenio 190. Siempre lo dijimos, era lo que nos estaba haciendo falta para empoderar ese reglamento y para ver qué nos estaba haciendo falta. Y sobre todo algo fundamental que olvidé decir, que en el país no existe una ley sobre acoso laboral. Por eso es que al no existir una ley es que se emitieron en las instituciones diferentes reglamentos, pero ahora que se adopta el convenio 190, obligatoriamente debe promulgarse la ley contra el acoso laboral. Exactamente. Y eso es importantísimo, y adaptarse todo al convenio. Pero entonces, volviendo con el tema de cuáles son los alcances del convenio, los alcances es a quién va dirigido, a quién protege, que podemos ver ahí en pantalla, si los compañeros nos ayudan. El convenio indica que los sujetos protegidos no se limita a personas trabajadoras en el sentido estricto de la palabra, sino que incluye a empleados o empleadas formales, ¿verdad?, que tienen un contrato de trabajo, una relación laboral formalizada, y a los empleados informales, ¿verdad?, esos que vemos que se valen por sus propios medios para trabajar, que no están registrados, inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social, que no dependen de patronos, que a la libre trabajan y se ganan su sustento. Liliana, y
tal vez reconocer que esto es uno de los grandes avances, ¿verdad? La incorporación de los trabajadores informales. En este convenio, ¿verdad? Que han estado al margen de muchas leyes, ¿verdad? Claro, de la protección, ¿verdad? O de protección. Protección. Personas en formación, pasantes, voluntarios, que de eso tenemos en el MEP, pero de hecho revisando el reglamento del MEP sí se incluye a los pasantes y voluntarios, que eso sí me gusta porque como lo decía Vivian, nosotros cuando acá en APSE se dio las recomendaciones para construir ese reglamento del MEP, por supuesto que tomamos muchísimas cosas del convenio 190 para que de una vez fueran incluidos, como quien dice nos adelantamos, ¿verdad? Pero igual hay que cotejar. Buscadores de empleo y postulantes, ahí sí habría que revisar el reglamento del MEP porque yo creo que ahí sí no está incluido quienes sean oferentes para los puestos del MEP o para concursos, no, y ahora hay que incluirlos. Si usted es postulante a un puesto oferente debe estar protegido por el convenio 190 y por el reglamento del MEP. Personas despedidas, imagínense, despedidas también, si en algún momento sufrieron algún tipo de acoso y demás, también son objeto del convenio 190. Entonces los alcances son bellísimos, valiosísimos, ¿verdad? Claro, hay grandes aportes que hay que considerar y por los que tendremos que luchar, no solamente en la incorporación de reglamentos, sino en nuestra cultura, que yo creo que eso es parte muy importante que se da, es cómo estamos visualizando a los que están incluidos en estas áreas de protección. Así es. Esas dos partes, esos dos últimos puntos o incisos que menciona Ileana, qué importante, ¿verdad? Los que son postulantes, que muchas personas a veces nos llegan y nos dicen, es que no me nombran, por más que yo concurso en una plaza y en otra no me nombran, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Habrá algo por detrás? Podría ser que sí, podría ser que no, pero entonces con esto cabe incluso la obligación de esa revisión, ¿verdad? De igual forma las personas que han sido despedidas, ¿por qué me despidieron? Obviamente pues en el MEP es un poco pues más sencillo revisar por el debido proceso, ¿verdad? Que debió haber existido porque existe ya un proceso como tal, pero me parece que da como algunos elementos de más, ¿verdad? A estas dos circunstancias, tanto de la persona que es oferente para un puesto en el Ministerio de Educación Pública, bueno, obviamente estamos hablando aquí en general ya en Costa Rica, y a la persona que ha sido despedida. ¿Qué hubo detrás de eso? ¿Verdad? Se amplía más, ese abanico de investigación. Claro, y se llega en el sector privado o otras instituciones donde por razones de género pueden excluir, ¿verdad? De antemano a una persona por razón de género. Y que ha sido normalizado, es que yo insisto, ¿verdad? Se ha normalizado y hoy tenemos un instrumento y una herramienta que nos va a ayudar a luchar contra eso y hacer una modificación cultural de esa normalización. Claro, porque todas las personas tienen que tomar conciencia de esto para que no se normalice porque no puede ser letra muerta en un papel, hay que hacerlo valer. Y que el daño existe y debe haber una reparación del daño, que es otra de las cosas que vamos a ver. Pero además de las personas que son involucradas en este proceso, en este convenio, hay escenarios diferentes que también fueron involucrados dentro de estos alcances. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, tenemos unas definiciones clave del convenio, ¿verdad? Las definiciones de lo que es violencia y acoso, que el convenio las establece como comportamientos, tal vez lo podemos ver ahí en pantalla, como comportamientos, prácticas o amenazas que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, ¿verdad? Es que es una definición muy, muy amplia, que además aquí hay que agregar lo que dice el convenio, que esto es fundamental. Todo eso que mencioné, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, ¿verdad? Porque a pesar de que el reglamento del MEP, dentro de las características del acoso laboral, viene que puede ser una sola vez o de manera repetida, pero viene dentro de las características, a pesar de que nosotros acá, la asesoría, el departamento legal de APSE y demás, fuimos de la idea de que debía incluirse en la definición propia de lo que es acoso laboral. Al final no la pusieron en la definición propia, la pusieron como característica, y esta definición tal cual la tiene el convenio 190, ahora tiene que ser parte de la definición de acoso laboral en cualquier instrumento, y eso es fundamental. Y la otra definición clave, bueno, no sé si... Sí, tal vez rápidamente, ¿verdad? Que qué importante esto,
porque cómo era que se tomaba anteriormente o que se aplicaba en el MEP en la situación del acoso laboral. Tenía que haber pasado 6 meses mínimo de estar llevando, ¿verdad? Una paliza, ¿verdad? Como quien dice, de acoso laboral para poder denunciar y que fuera aceptado como un proceso de acoso laboral. Eso es increíble, ¿verdad? Y es que a veces tal vez la persona se podía empoderar a los 3 meses, digamos, y saber, todavía tengo que llevar palo 3 meses más. Exactamente. Porque como precisamente no estaba ratificado el convenio, entonces lo que se utilizó y se recurrió fue a la jurisprudencia que emitía la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala puso la línea de que mínimo 6 meses tenía que la persona sufrir acoso laboral para que se constituyera en tal, y por eso les decíamos, tienen que llevar una bitácora donde todos los días anote si el jefe le sacó la lengua, si le volvió los ojos, si tal cosa, ¿verdad? Que lo fuera anotando ahí. Ahora puede ser una única vez ya puede constituir acoso laboral, obviamente depende de la gravedad y las circunstancias en que se dé la conducta. Pero no solo por el convenio, ¿verdad? Sino que hay que aclarar que también hicimos que se dejara de esta manera en el reglamento contra el acoso laboral del MEP, ¿verdad? Pero vienen las características. Sí, claro. Yo decía, ahora necesitamos esto tan importante, las definiciones, que sea parte de la definición. Claro, y esa correcto. es una lucha que yo sé que ahora vas a ser Así muy es. enfática con eso como una responsabilidad de los sindicatos. Otro de los aportes son los espacios de protección. Veamos los espacios de protección. Podemos verlo ahí en pantalla. Aquí lo porque tenemos. también, y de esto sí puedo dar fe que los espacios de protección quedaron tal cual en el reglamento. Los espacios de protección, o sea, usted está protegido contra cualquier situación de acoso laboral o violencia en el trabajo si usted está en su trayecto hacia su casa o de su trabajo a su casa o viceversa. Todo ese trayecto está protegido. Que si en ese momento su jefe en ese trayecto lo llama o le dice alguna barbaridad, todo ese lapso y ese trayecto está protegido. En actividades sociales, eso es increíble, en fiestas o actividades sociales que realiza la empresa, usted puede ser objeto de acoso laboral. Claro, con alguna mirada, con algún gesto, un no saludo o algo así, eso es acoso laboral. En cursos de formación relacionados con el trabajo también, en todo lo que es en el marco de las comunicaciones o medios tecnológicos, por ejemplo, por teléfono, por correo, por redes sociales o digitales, entre otros. Pero además, y ahí no lo vemos en pantalla, y sí lo tiene el convenio 190, y también está en el reglamento del MEP, también se incluye donde el trabajador tome su descanso, donde come, en las instalaciones sanitarias o de aseo, en los vestuarios o en el alojamiento proporcionado por el empleador, como las casas del maestro o tal que... Yo le decía que un día de estos atendía a una existían. compañera que en la isla de Chira les dan una casa para los maestros. Claro. Y había una situación, digamos, particular dentro de la casa, y ahora podemos ver que está contemplada cualquier situación de cualquier tipo está contemplada también, Todo ¿verdad? lo que tenga que ver con el trabajo, todo lo inimaginable, todo va a estar cubierto por el convenio 190. Eso que dice Ileana, que inimaginable. Recuerdo que alguien me decía, pero ¿cómo? Acoso laboral en el servicio sanitario. Y de inmediato se me vino a la mente un caso que en alguna ocasión tuvimos en la APSE, en donde una funcionaria decía, ella era conserje que se iba al baño y el jefe estaba detrás de la puerta del baño diciendo, le estás hablando por teléfono, estás mandando mensajes, estás perdiendo el tiempo, para eso te viniste al baño. Ay, qué ¿Verdad? A uno le parece increíble, y a muchas personas cuando exponemos, ¿verdad?, sobre el tema del reglamento, decían, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? Y podemos ver, o sea, pudimos tener el conocimiento de ese caso. ¿Cuántos más habrán? ¿Verdad? Pero sí parece increíble. Claro, y que todo este convenio sin duda nos ayuda a empoderar a la gente para entender que esto no es normal, que esto no debe estar pasando, que buscamos un espacio laboral libre de este tipo de situaciones de violencia y de acoso, y que ahora vamos a tener que respetarnos más, porque es que hay sanciones involucradas en esto, y también tiene que haber una política de reparación. Entonces ahora tenemos que aprender a respetarnos, aunque sea por la fuerza, porque estas cosas han pasado desde hace mucho tiempo, siguen pasando, y vamos a tener entonces que tomar las medidas, aunque sea por la fuerza, ¿verdad?
Entonces, bueno, hablemos un poquito tal vez sobre las obligaciones que tienen los estados que ratifican ese convenio, porque como bien nos explicaba Siliana, desde el 2019 hasta el 2025 que Costa Rica se incorpora, ya ha habido países que han estado haciendo todos esos procesos de adaptación y hay historia. Pero ¿qué nos toca ahora y qué les toca a estos países que ratifican el convenio? Bueno, como lo decíamos anteriormente, podemos ver en pantalla, una vez que salga publicado en la Gaceta, ya a Costa Rica le corresponde a adoptar la legislación nacional al convenio 190, totalmente revisar todo lo que se ha promulgado, reglamentos de instituciones o centros de trabajo y emitir la legislación, la ley que sea necesario para regular y que prohíba la violencia y el acoso. Eso es fundamental. Pero además ya el gobierno de Costa Rica y demás patronos deben diseñar políticas integrales en consulta con los trabajadores y los empleadores. Prevenir todo lo que es la política de prevención, o sea, ya viene aparejada con el convenio 190, prevenir los riesgos psicosociales, promover ambientes laborales y seguros, porque como bien lo decías vos, Norita, ya viene concebido en el convenio 190 que la violencia y el acoso en el trabajo constituye riesgo de trabajo. Entonces esto es fundamental porque puede ser... Atención la caja y el INSS, atención ¿verdad? la caja y el INSS, atención la caja y el INSS, ¿verdad? Exactamente. Establecer mecanismos de renuncia y reparación accesibles y efectivos. Hay que establecer esos mecanismos porque aquí están involucradas indemnizaciones, eventualmente indemnizaciones por daño moral, por daño psicológico, todo eso va aparejado. Y por daño económico. Por daño económico eventualmente también, claro. La sensibilización y capacitación es fundamental y esto es verdad que le toca acá a Vivian hablar de eso porque los sindicatos tienen un papel fundamental en eso, porque ya que los sindicatos lucharon tanto por la aprobación del convenio 190, ahora hay que utilizar ese caballo de batalla, esa herramienta novedosa y valiosísima para hacerlo valer, ¿verdad? Y bueno, no, básicamente estas son las obligaciones del Estado costarricense en este momento. Muy bien, en este tema de capacitación y formación, como lo decías, como siempre lo hemos dicho en este programa, es fundamental que nuestra afiliación esté informada y por eso en el marco de la aprobación y muy cerca del miércoles 20, decidimos hacer este programa para que usted, compañero y compañera, afiliado y afiliada de la APSE, esté muy bien informado y sepa cuáles son las herramientas que ahora tenemos para acompañar, defender y apoyar estos procesos que hemos estado viviendo, pero también para estos procesos de formación que hagan esta transformación cultural que nos permita vivir en el marco de un mayor respeto, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y sí, bueno, otro de los temas muy importantes y que yo quiero ser muy enfática como secretaria de la mujer es la relevancia en materia de género. Porque si algo tiene este convenio es esa relevancia que le da con base en qué, con base en hechos, ¿verdad? Con base en estadísticas, no es simplemente que es una sobreprotección por nada. Hay datos que indican que la mujer, que hay una relevancia del tema mujer, del tema de género, perdón, no el tema mujer, el tema de género en este caso. Tal vez nos hablas un poquito de eso. Sí, claro, como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Y que les hablaba de que el preámbulo del convenio 190 hace una especial, ¿verdad? Un especial reconocimiento a la violencia y el acoso por razón de género, considerando que este tipo de violencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Por eso es que el convenio tiene todo un enfoque inclusivo, integrado, porque debe tener toma en consideración estas cuestiones de género, abordando las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género de formas múltiples que representan discriminación sin duda alguna. Entonces, sí, Norita, vos como secretaria de la mujer, esto es fundamental para esos efectos, porque el convenio está reconociendo explícitamente la violencia, no solo por acoso laboral, sino también violencia en razón de género, y así se hace ver de forma muy contundente. Bueno, y esto nos lleva también a algunas responsabilidades o implicaciones de los actores sociales que tenemos. Vamos a ver un poco cuáles son esas implicaciones para los estados, para los empleadores y también para los sindicatos.
¿qué es lo que nos está mandando, verdad? Sí, ya hemos mencionado un poco de esto, pero para que ustedes puedan verlo ahí en pantalla, ¿verdad? Claro que hay 3 actores sociales fundamentales en toda esta aplicación, que son los estados, los empleadores y los sindicatos, que son es la instancia tripartita, ¿verdad?, que compone la OIT. Para los estados, pues, como lo hemos dicho, crear marcos normativos, ¿verdad?, adoptados al convenio 190, fortalecer la inspección laboral, en este caso del Ministerio de Trabajo, porque aquí el Ministerio de Trabajo va a tener una funcionalidad fundamental, porque no hacemos nada, sobre todo en los centros de trabajo privado, con que esté el convenio 190, si hay una verdadera inspección por parte del Ministerio de Trabajo en los centros de trabajo, sobre todo privados. Bueno, y esto implica además una inversión que tiene que hacer el Estado para presupuestar mayor cantidad de inspectores, por está supuesto. Está súper debilitado. Claro. La inspección del Ministerio de Trabajo actualmente es sumamente débil, ¿verdad? De hecho, en este momento no se da abasto con las necesidades reales, ¿verdad? Y pues se van a tener que poner las barbas en el remojo, ¿verdad? No solamente en la parte presupuestaria sobre la educación pública, ¿verdad?, sino en los otros sectores que van a tener que conllevar hacer esa adaptación para cumplir con el convenio 190. Y es que sin duda este instrumento era fundamental para precisamente buscar presionar en todas esas áreas donde ha habido un debilitamiento del Estado en la protección de algunos sectores particularmente, ¿verdad? Así es. Y para los empleadores, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, pues implementar todo lo que son políticas de prevención, protocolos de denuncia, que eso es fundamental, por eso tiene que estar la debida reglamentación. ¿Cómo va usted, trabajador o trabajadora, a denunciar? ¿Cuál es el mecanismo de denuncia? ¿Y cuáles son las medidas disciplinarias, verdad, que se van a aplicar? Afortunadamente en el MEP, como hemos hablado, ya está ese reglamento donde ya hay todo un procedimiento adecuado en ese sentido, que ahora lo que toca es revisar si ya está totalmente concordante con el convenio 190, pero ya hay un paso adelantado en ese sentido. Y para los sindicatos, como tercer actor en esta historia, pues obviamente los sindicatos son los que deben velar que hayan espacios libres de violencia, en este caso en el MEP, que es lo que compete a la APSE, y promover igualdad de género y acompañar a las víctimas, como ya de hecho lo hacemos acá en el Departamento Legal de APSE, acompañar a las víctimas en los procesos de denuncia, tanto como de denuncia como de reparación de los daños causados, ¿verdad? Que esas son las implicaciones para estos 3 actores sociales sumamente importantes. Y ya en la práctica, a nivel costarricense, hay algunas áreas donde hay que dirigirse puntualmente. Implicaciones prácticas que tenemos, como la reforma del Código de Trabajo, por ejemplo. Claro, que eso es cuando hablamos de que se debe adoptar ya la normativa nacional, el convenio 190, y hay que revisar todo lo que haya, porque acá en Costa Rica pues existe el reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, la ley de... pero el Código de Trabajo también debe incluir todo un capítulo, diría yo, todo un capítulo del que forme parte lo que es la violencia de género, la violencia por acoso sexual, por acoso laboral, debe estar incluida en nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? Y como parte también de lo que es el riesgo de trabajo, que también forma parte de nuestro Código de Trabajo. Claro, con las definiciones correctas, con los actores correctos, con los espacios correctos. Exacto. Y con la ampliación de la cobertura, ¿verdad? A mí me parece que un poco de esto se dio en la reforma procesal laboral, digamos, de lo poquito, de lo que podemos rescatar de forma positiva en la parte de la no discriminación, pero con esto habría que hacerle una nueva revisión, ¿verdad? Como dice Ileana, ¿verdad? Para ver qué está, qué no está ya con la concepción, ¿verdad? O sea, con estos conceptos más bien que vienen explícitos en el convenio de la OIT, en el convenio 190 de la OIT, para poder tener esos avances, ¿verdad? Dentro de la clase trabajadora, en el sector laboral, que han sido tan importantes, ¿verdad? Aquí hemos estado completamente en contra de los retrocesos laborales, como han sido las jornadas 4x3, ¿verdad? Y me parece que tenemos que seguir dando la lucha. Y con esto de la situación de que tenemos esta protección por medio de este convenio 190, y bueno, en el caso del MEP, el reglamento también contra el acoso laboral, sí debe hacerse esa revisión, esa exigencia estricta, ¿verdad?, de que se adapte, que se adapte
la diferente normativa en todos los escenarios de la parte laboral costarricense. Claro, pues hoy estamos celebrando, sin duda, celebrando la ratificación del convenio 190 de la OIT, y para ir cerrando, Vivian, tal vez, ¿dónde nos posiciona a nosotros en este momento? En responsabilidades, como sindicato, ¿a dónde nos posiciona? Me parece que es una continuidad, ¿verdad? Porque una vez que estuvo el reglamento contra el acoso laboral a partir de febrero de este año, de inmediato empezamos con las capacitaciones. Bueno, de hecho lo incluimos, ¿verdad?, en la celebración del 70 aniversario de la APSE como parte, como una capacitación política, y que por cierto fue bastante llamativo para nuestra afiliación. De hecho nos han pedido que lo colguemos por todas partes, tenemos que distribuirlo, les gustó bastante ese proceso y tenemos que seguir en el proceso de sensibilización, de hacer campañas, ¿verdad?, internamente hacia la clase trabajadora, bueno, en nuestro caso específicamente de la educación, hacer alianzas, seguir especializándolos en los diferentes derechos de la clase trabajadora, y bueno, en caso de ya que fuera necesario, que esperemos que no, ¿verdad?, pues también se deben de hacer movilizaciones para defender todo lo que tiene que ver, lo que concierne a el convenio de la OIT, ¿verdad?, para esa adherencia, ese ligamen de todas las leyes costarricenses al convenio 190. Me parece que podríamos pensar en una cláusula en la próxima convención colectiva, por supuesto, que garantice su cabal cumplimiento. Debe de estar, ¿verdad? Debe de estar sí o sí, ahí, ¿verdad?, en la convención colectiva. En buena hora llegó esta ratificación, y bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa, que los invitamos y las invitamos a llevarlo a sus asambleas de base, llevarlo a sus bases en general, los consejos de profesores, porque ahora todos tenemos que estar más atentos a trabajar con respeto, a buscar ambientes más saludables donde nosotros vamos a trabajar, y en un montón de espacios, ¿verdad? Ya no solamente en el centro educativo, sino amplía a muchos espacios. Vamos a ir ahora a la sección Agenda a su alcance. Bueno, y es que en esta sección Agenda a su alcance tengo que decirles que tenemos un hermosísimo video sobre los esfuerzos que la organización ha hecho en términos de recreación para nuestra afiliación. Así que vamos a mi bellísima Playa Negra a ver qué tenemos para ustedes. Ubicado en el corazón del Caribe Sur, a pocos minutos del centro de Puerto Viejo, le espera el centro de recreo Playa Negra. Un rincón único y natural que APSE Sindicato pone al servicio de su afiliación, en donde cada amanecer es una nueva historia por descubrir. Mar, naturaleza, el calor humano de las personas de la comunidad y las hermosas playas como Cocles, Punta Uva y Manzanillo. Nuestras cabinas han sido cuidadosamente diseñadas para ofrecer un espacio totalmente equipado y listo para recibirle con la comodidad que se merece. Además, este año nos renovamos. Ahora contamos con una nueva y espaciosa cabina, ideal para disfrutar en familia o con amigos. Con una capacidad para 10 personas, esta cabina ha sido diseñada cumpliendo con todas las disposiciones de la Ley 7600, garantizando la comodidad y accesibilidad para toda la afiliación. Cuenta con una cocina completamente equipada, 3 habitaciones y una amplia zona de parqueo segura y exclusiva. Recuerde hacer sus reservaciones desde la plataforma en línea o bien desde la aplicación móvil APSE Virtual. De esta manera, compañeros y compañeras, queremos agradecerle por toda su atención. Esperemos que toda esta información haya sido de muchísima utilidad para ustedes. Y recordemos, APSE me representa.